Pese a las complicaciones técnicas como la falta de uso, degradación de la batería, el hecho de haber estado apagado por tanto tiempo que el sistema tenía dificultades para arrancar, que el cableado de algunas funciones se degradara, con hilos finos de cobre que se veían a través o fuera de la capa aislante, y que restos de tierra y roca habían quedado atrapados en sus circuitos, pese a todo eso, logró despertarse. Apenas poseía el 40% del funcionamiento total del sistema. Podía mover los 3 dedos de sus manos, rotar las muñecas y tobillos. Las articulaciones de su endoesqueleto chillaban y se movían con dificultad debido a la falta de aceite, sumado a que restos de barro mojado habían quedado atascados en las aberturas de la armadura, donde estaban las tuercas de articulación. 50% del control total del sistema. Quizás no todo se había dañado. Poco a poco podría recuperar su cuerpo. Logró flexionar las piernas. La energía de los cables, tanto pelados como no, se dirigió a sus respectivas fuentes de poder y puso en marcha las enormes tuercas de los muslos y rodillas. No consiguió moverlas del todo, y no solo se debía a la tierra en su interior, sino que también la que lo rodeaba por fuera. Estaba bajo una gran masa de barro, manipulable y recién mojada, pero difícil librarse de ella. 60% del control total del sistema. Las tuercas ubicadas en hombros y codos rechinaron, y empezaron a moverse. A veces chillaban, se trababan o se quedaban quietas. Sin embargo, volvían a arrancar al poco tiempo con más esfuerzo y furia. Alargó su largo y tubular brazo, la tierra se desplazaba con un susurro suave. Siguió hasta que la extremidad dejó de sentirse presionada y podía agitarse con libertad. Movió los dedos, e intentó agarrarse a algo. Nada. Abrió y cerró la palma inútilmente. 70%. Logró abrir los ojos. Un cartel rojo con letras blancas apareció al segundo. Atención. Lados P1, P2, P1, P2, Q y CZ fueron gravemente dañados. Realizando reparación automática. Dicha advertencia ocupó su visión durante unos minutos, mientras en su interior algo se movía, como pequeños meñiques robóticos que lo tocaban y le provocaban una descarga eléctrica en diversas partes del cuerpo. Un nuevo mensaje se posó. Error. El procedimiento de restauración automática no fue completado. 67% del sistema reparado. Llevar a BCT-1053 a la base más cercana en las coordenadas guardadas en la memoria interna, para llevar a cabo el procedimiento de reparación manual en la sala correspondiente. El cartel se hizo pequeño en un parpadeo y, por primera vez en mucho tiempo, logró ver oscuridad. Realizó un escaneo. Un círculo azul, con rectángulos atravesados en los laterales, se movía de un lado al otro como un mosquito. Apareció otro cartel, solo que este tenía el fondo de color celeste. Escaneo de reconocimiento realizado. Ubicación. Desconocido. 80%. Activó la visión termográfica. La luz parpadeaba de manera constante, apenas permitiéndole distinguir manchas azules, rojas y verdes. Al final, la desactivó. 95%. Hora de salir. Flexionó las rodillas y apoyó sus pies. Sacó su otro brazo a la superficie y, con los dos ya liberados, se aferró a la tierra e inició el ascenso. El barro se arrastró hacia los lados, y un enorme bulto salió del suelo, despacio. Un robot, embarrado y oxidado, emergió. Ante los ojos azules del robot, una luz blanca lo invadió. Redujo el brillo de su visión para adaptarse al entorno y dilucidar que le impedía ver. Observó, en lo alto, un círculo brillante, blanco y con un resplandor anaranjado. Si su base de datos no le fallaba, aquello era el Sol. Sin embargo, a un lado del Sol, el cielo raso se dividía, como una línea divisora, un cúmulo de nubes azuladas, que avanzaban mientras emitían estruendos y delgados haces de luz que se desvanecían en un parpadeo. El robot rotó el cuello en un ángulo de 180 grados. Las piezas de metal chillaron y chocaron con fuerza entre sí. Esta vez aumentó el brillo de su visión. Ante él se presentó un páramo de tono azul noche, con aquellas nubes que rugían en el cielo y lanzaban rayos. A un lado se veía un molino, cuyas aspas giraban ante una fuerte ráfaga de viento. Parecía que, en cualquier momento, la desvencijada estructura se desprendería del suelo. Si no fuera por las aspas, la diferencia de altura de la estructura y el robot se vería a favor de este último. De hecho, él mismo sería capaz de derribarla con relativa facilidad. Escaneó el entorno. Ninguna forma de vida terrestre.
Solo humedad, delgadas luces en el cielo, vientos fuertes y altos niveles de radiación, los cuales pudo detectar gracias a su visión de niveles Inés. Colocó la cabeza en su posición inicial. Inclinó el cuello, observó sus pies y movió la cabeza de un lado al otro. Entre la maleza y la tierra oscura sobresalía un tubo de metal. Dicho objeto presentaba manchas anaranjadas iguales o peores que las del propio robot. Algo en el interior del autómata le ordenó tomar dicho objeto de inmediato. No podía permitirse dejar algo tan valioso y destructivo abandonado sobre el césped marchito. Estiró el brazo para tomarlo, y lo alzó sobre su cabeza. El tubo era largo y hueco, de mango negro con gatillo, más una culata de cuero beige con arañazos en todos lados, junto con una batería ubicada debajo del tubo y al lado del gatillo. Lo escaneó, desde la culata hasta la punta metálica circular. Output 1053. Estado, dañado. Llevar Output 1053 a la base más cercana en el área rara. Alzó la cabeza e inspeccionó el páramo desprovisto de nubes azuladas, con su ya acostumbrado escáner, mientras a un costado un letrero rezaba. Localizando base cercana. Base 51. 7500 kilómetros al norte. Una vez realizado el análisis, supo calcular el tiempo que le tomaría llegar hasta allí. Pese a que su batería no funcionaba a la perfección como en aquella época ya perdida, no tenía otra opción más que hacerlo. De hecho, su inteligencia artificial le ordenaba cumplirlo. Pesado esto, alzó un pie y lo bajó unos centímetros más adelante. Lo mismo realizó con el otro pie y poco a poco comenzó su avance. El resplandor del sol abrillantaba el poco metal que le quedaba. Sus pasos hacían estremecer el suelo con cada pisada. Mientras avanzaba, vio alguna que otra cavidad circular, esparcidas en la tierra. Las profundidades de estas eran capaces de cubrir el talón del robot y eran lo suficientemente largas como para que su cuerpo completo entrase. Les hizo un análisis, pero regidos en base a su visión de niveles Inés. Su vista cambió. Ahora el páramo era de un color rosado intenso, en todas las direcciones. Tanto la vegetación como la tierra, poseían diversos tonos rosados, algunos más claros en el césped, y otros más profundos, mayoritariamente en los agujeros. Hallar alguna forma de vida en un lugar así era imposible. Ni a un humano de su bando ni un animal podrían sobrevivir. Cualquier ser vivo podría morir sin siquiera haber entrado. De hecho, el robot debía de advertirle a los humanos en la base que había sido expuesta a una radiación de niveles máximos. Era una pieza de metal tóxica andante, capaz de matar a cualquier ser vivo normal con solo tocarlo, sin necesidad de usar sus habilidades de combate ni armas. Siguió con su observación hasta que una pequeña partícula rosada se elevó y se quedó quieta a unos pocos metros del suelo. Sus movimientos eran erráticos, iban de un lado al otro en cuestión de segundos. La partícula avanzó hacia él y, en un parpadeo, dejó de verse como un punto pequeño para adquirir figura. Quitó su visión de niveles Inés, y observó la figura frente a sus ojos. Todo lo que sabía en su base de datos sobre la imposibilidad de que un ser vivo existiera en áreas nucleares de niveles altos se desmoronó. Para empezar, era una criatura diminuta. Poseía 2 piernas y 2 brazos, tan delgados que daban la impresión de que podrían partirse como una rama. Una cintura y caderas del mismo ancho de un palito de dientes, y una cabecita con cabello de plumas doradas hacia arriba, que recorrían el cuello, pasando por los brazos hasta los talones, dejando desnudas solo las manos y los pies. Detrás de su espalda, unas alas borrosas, producto del aleteo de milisegundos. Y a todo esto se le sumaba un resplandor dorado que la cubría desde los pies hasta las plumas sobre su cabeza. A primera vista, parecía una forma de vida humana, la de una mujer. Pero, a su vez, se asemejaba a un diminuto colibrí por sus alas, plumas y desplazamiento del aire. Su programación le exigió escanearlo. Forma de vida escaneada. No se encontraron formas de vida similares en la base de datos. Ningún colibrí, ninguna humana. La criatura se acercó. Tenía las mejillas hundidas, nariz chata y un ojo rasgado de iris celeste. Su flequillo era un conjunto de plumas doradas que cubría el otro ojo que no podía verse. La criatura levantó las comisuras de sus labios e inclinó su cabeza hacia un lado, con un aire de intriga y diversión. A los pocos segundos, revoloteaba sobre la cabeza metálica del robot y, después, se centró en todo su cuerpo.
Al robot le hubiese gustado hacerle un segundo escaneo a la criatura si tan solo se quedara quieta, porque lo obligaba a mover la cabeza de un lado al otro, las tuercas y los cilindros chillaban molestas ante los movimientos bruscos. De hecho, la pequeña humana parecía consciente de ello, y le lanzaba una sonrisa al robot cada vez que intentaba mirarla, y se reía entre dientes como si aquello fuera un juego. Al final, el robot desistió y se quedó con la vista al frente, mientras la criatura se interponía. Con la oportunidad dada, realizó otro escaneo, esta vez uno más físico. Su segundo análisis se basó, más allá de su apariencia, en dilucidar si era aliado o enemigo. A pesar de ser de origen desconocido, eso no le impedía pensar que tal vez era alguna variación humana que, por alguna razón, no le implantaron. Necesitaba saber sus intenciones. Pero aquella criatura no parecía llevar la calavera violeta estampada en el hombro izquierdo de su uniforme. De hecho, ni siquiera traía ropa. Al final, decidió ignorarla y continuar. Tenía un largo trecho que recorrer, y tardaría unos 78 días al ritmo lento en que avanzaba. Sin embargo, quien no pareció perder interés fue la criatura, quien lo siguió y observaba en todo momento, durante muchos días. A veces el robot creía que la humana se había aburrido y, en consecuencia, lo dejó. Otras, que lo abandonó al precipitarse tormentas o fuertes ventiscas. Pero, a pesar de todo, siempre se aparecía a un costado de su visión, para mirarlo y sonreírle. Tal vez en los días en donde el clima se volvía un problema, simplemente ocultaba en alguna rendija y allí se quedaba hasta que la lluvia cesase. La humana fue el único ser vivo que vio, ni siquiera otro humano registrado o animales, tanto terrestres, como acuáticos o aéreos. Eran él y la criatura. Como mucho, llegó a ver aquellas sombras impregnadas en los pastos secos. Y, de vez en cuando, arquitectura humana deteriorada. A veces derrumbadas, a veces solo visible su armazón. Así, por lo menos, durante un tiempo. Hasta aquel día en que el robot simplemente dejó de moverse y cayó boca abajo contra el césped. Sus ojos azules se apagaban con lentitud, y quedó con la vista fija en el páramo que parecía infinito. La humana descendió frente a él y se arrodilló en el césped. Por primera vez, veía en ese rostro sonriente una mueca de preocupación y lamento. Pequeñas gotas resbalaban por sus mejillas y ella no dejaba de mirarlo. El robot sabía bien lo que ocurriría, no por azar que se le apareciera un cartel a cada rato advirtiéndole de lo que iba a suceder. Y, por lo que parece, la humana también lo intuía. Simplemente no podía avanzar más y sentía que en cualquier momento dejaría de estar activo. Volvería a esa oscuridad absoluta una vez más, sin haber llegado ni a la mitad del recorrido, sin haber cumplido con su orden básica implantada al momento de su desarrollo. La criatura se acercó y apoyó una mano en el ojo del robot. Ella no paraba de llorar, y el robot no entendía por qué. No había nada malo en apagarse. En cualquier momento, tal vez algún día, meses o años, alguien lo encontraría y lo llevaría a la base, o tal vez el bando enemigo lo desmantelaría como pasó con muchos otros BTC. Todo se oscureció al poco tiempo.